como para intentar aumentar la productividad del sistema inmune, como la hidrocloroquina, la cloroquina y la vermectina. Ninguna de ellas ha sido hasta el momento probada efectiva, y lo que sí se ha probado es que hay un alto riesgo en su utilización, desde problemas cardíacos con arritmias hasta ciertas otras comorbilidades. Hemos tenido hepatitis, hemos tenido cosas que son secundarias al uso de estos medicamentos. Se ha utilizado rutinariamente también la acitromicina, la claritromicina y muchos otros antibióticos en una manera de contener a lo mejor la sobreinfección bacteriana que puede ver o puede estar asociada a la infección viral. Sin embargo, tenemos que entender que lo que estamos nosotros produciendo son superorganismos que a la larga nos van a traer mucho más complicaciones. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo para estar coinfectado, y sobre todo si está en un ambiente en casa, es decir, no está en un hospital, no está intubado, no tiene algún tipo de riesgo para tener una sobrepoblación bacteriana, pues nosotros preferimos no utilizar antibióticos que vemos que a veces se utilizan en rutina en las recetas médicas de los pacientes ambulatorios. Un tema un poquito más complejo aún son los antivirales. Oseltamivir, se busca su posible marco teórico, es que, bueno, no sabemos bien si es influenza o no es influenza, vamos a dar oseltamivir. Ya sabemos que por lo menos ahorita no es temporada de influenza y por lo tanto no necesitamos otro medicamento como oseltamivir en la receta médica. Lopinavir y remdesivir, pues sonaban a muy bonito, sonaban a que íbamos a tener buen fármaco que podría haber acortado la estancia intrahospitalaria, y sobre todo que había esta esperanza enorme de que redujeran la mortalidad de los pacientes, y no ha sido así. El estudio sí disminuyó un poquitito, acortó un poquito, pero no lo que quisiéramos como para que fuera una recomendación de rutina, y es preferible que este medicamento se deje para la utilización de los pacientes más graves en hospitalización y dentro de un protocolo que pueda comparar realmente su efectividad con placebo. Y por último, lo que platicábamos un poco de los anticoagulantes, cuando se utilizan cuando el paciente tiene estos reactantes de fase aguda muy, muy elevados y entonces está en un riesgo de hacer alguna trombosis. Sin embargo, tampoco es la situación de los pacientes ambulatorios. Por lo tanto, corremos el riesgo de incrementar la hemorragia del paciente a cualquier nivel sin que nosotros estemos en un hospital o en un lugar preparados para contener esa hemorragia. Se prefiere que estos medicamentos no se utilicen de manera rutinaria, que solamente en ciertos contextos y obviamente en el segundo o tercer nivel. Y por último, el boom ha salido la semana pasada de los esteroides. Esteroides no al principio porque complicaban mucho el CIRI, luego ahora dijeron que mejor sí porque en los pacientes graves intubados podría beneficiarse porque esto se trata de una tormenta inmunológica y a la hora de reducir la inflamación con estos esteroides podría mejorar el cuadro clínico del paciente. Está todavía en juicio. Lo que sí sabemos, todos como médicos desde el primer instante sabemos que los esteroides inmunosuprimen al paciente terriblemente, entonces que no es una opción para el paciente ambulatorio. En aquellos casos graves de pacientes intubados que tengan una CIRI, que tenga un alto índice de mortalidad, posiblemente ese cuadro controlado lo deberán los terapistas de valorar si es que se puede incluir dexametasona en el cuadro clínico, pero no es el medicamento de elección sin duda para el paciente que esté en nuestro consultorio y que está muy bien. Y esto es bien importante porque nos quedamos con pocas opciones. Hay muchas otras que están circulando por ahí que tienen mucho menos evidencia científica de este cuadro que les estoy diciendo. Lo cierto, y es muy importante entender que si cada quien tiene su protocolo de tratamiento y hace de estos medicamentos algo genérico que le va a prescribir a todos los pacientes que llegan con sospecha de COVID, nos vamos a hacer mucho más bolas. Lo que creemos ahorita es trabajar en conjunto con la atención primaria para que esto sea algo mucho más de alguna manera organizado y que cada quien haga su parte. Y la parte del médico primario es tan importante como la del médico de terapia intensiva. Si el médico primario complica el cuadro desde la primera vez que ve al paciente, el paciente de terapia intensiva va a tener mucho peor pronóstico. Entonces, ¿qué sí podemos hacer?
Vale la pena recordar mucho esta imagen, que por más que le demos toda la ivermectina, toda la hidroclorotiazida, todo el apixaban al paciente, no vamos a evitar que ese paciente durante algún tiempo sea el vector y transmita el coronavirus e infecte a los más cercanos, que es su familia, porque lo que estamos viendo que vienen las familias completas a urgencias, y también, obviamente, cuando sale a la calle. Entonces, nuestro papel principal como médicos primarios es evitar la transmisión y cortar de golpe esta cadena de transmisión, y es en donde podemos inferir drásticamente y cambiar el curso de la epidemia. Una persona infectada, sabemos que en 5 días va a infectar a 2.5 personas y en 30 días van a ser 406 personas infectadas. Entonces, tratemos de enfocarnos en disminuir la cadena de transmisión. ¿Qué podemos hacer con aquellos pacientes que creemos que son portadores del virus o que creemos que tienen síntomas, pero que estos síntomas no los catalogamos como severos? Primero, dar tratamiento sintomático, y el que realmente es más efectivo y que tenemos todos a la mano es el paracetamol, 1 gramo cada 8 horas por razón necesaria, y atender sus comorbilidades. Como ya lo decía Jaime, estas son las que van a finalmente ser los factores de riesgo de aquellos pacientes. Es frecuente encontrar que el paciente diabético llega con glucosas de 300 y hasta 600, porque pues evidentemente está muy enfocado en tratar a lo mejor el cuadro respiratorio y no se está dando cuenta que las comorbilidades son las mismas que van a complicar el cuadro clínico. Es importantísimo el aislamiento en casa, y el aislamiento en casa yo creo que se ha minimizado porque la gente ya no sale de la casa, pero no cuida a sus familiares. Hay que reforzar todas las medidas de limpieza, así como el consultorio chiquito, como decía Pati, que hay que limpiar todas las superficies, lo mismo con un paciente que está asintomático, pero que es portador, y mucho más con aquel que tiene algunos síntomas. Hay que estar revalorando constantemente los síntomas. Hay que enseñarle a ese paciente o a su familiar cómo se toma la temperatura de manera correcta, qué es una frecuencia cardíaca, cuándo la frecuencia cardíaca nos va a dar datos de alarma. Si pueden, sería muy deseable que todos tuviéramos un saturómetro en casa. Yo sé que no es la realidad de México, pero quizás sí es la realidad de los consultorios. Entonces el paciente puede estar yendo de acuerdo a su recomendación tantas veces como sea necesario para que no tengamos pacientes desaturados andando por la calle. Y por último, si es que nosotros creemos que el paciente requiere de una atención secundaria en algún centro COVID, recomendarles que no vaya toda la familia, porque es común que toda la familia esté infecciosa, pero no que todos estén graves. Entonces, eso sí nos puede llegar a colapsar, porque de repente en una guardia se dejan venir 4, 5, hasta 6 familiares que quieren que nosotros estemos valorando, y obviamente esto le quita tiempo y le quita espacio a aquellas personas que vienen más graves. Dentro de la casa hay que hacer cosas importantes. Si se pudiera aislar en un cuarto, sería lo óptimo. Yo sé que no todas las casas son iguales, pero nosotros como médicos lo tenemos que recomendar, con la puerta de la habitación cerrada el más tiempo posible y ventilación del cuarto en la medida de lo que se pueda hacer. Un cubo de basura con tapa y con una bolsa en el interior que se pueda cerrar y que se pueda desechar de una manera segura, que lo mismo va a ser en el consultorio, y que según veo yo las conversaciones que están viniendo en YouTube, vamos a tener que hablar sobre cómo vamos nosotros a desechar esos residuos peligrosos, porque ahorita ya los documentamos como peligrosos. De preferencia, el paciente tiene que tener un cuarto de baño exclusivo en la medida de lo posible, o hacer higiene de ese cuarto de baño cada vez que lo utilice, y el lavado de manos, que debe ser de 1 minuto. Esto es bien importante porque la gente no tarda 1 minuto lavándose las manos. Hay que limpiar las superficies constantemente, hay que lavar los platos y cubiertos con agua caliente y con jabón mucho más profundo de lo que normalmente se utiliza. Y obviamente, si voy a convivir cercanamente con las personas, no solamente no besarlos, apapacharlos y abrazarlos aunque estén cerca, sino también tratar de usar mascarillas si yo soy el sintomático portador, para que a ellos los proteja. Los contactos, a su vez, deben de evitar el contacto de estas personas con síntomas lo más posible, y tratar de hacer turnos que solamente una persona, y especialmente la que de alguna manera esté más concentrada, pueda tocarse menos la cara y tenga las mejores defensas, sea la que atienda a la paciente que tiene o al paciente que tiene los síntomas. Se debe de lavar forzosamente las manos o poner alcohol cada vez que tenga contacto con el paciente o con las cosas del paciente, que son las manijas, los interruptores y las zonas comunes, el control de la tele, etcétera. Tratar de tocar lo menos posible lo que el paciente en casa está tocando.
Tratamiento del paciente potencialmente grave. Yo sé que ustedes ahorita están esperando ansiosamente que yo les diga de los ensayos clínicos controlados, que ha habido miles, de todos los medicamentos que podemos utilizar. Desafortunadamente, con letras mayúsculas, el paciente potencialmente grave no debe de verse en consultorio. Ese paciente no podemos nosotros darnos el lujo de darle que pierda tiempo con tratamientos que le estamos otorgando en el consultorio, porque lo que tiene el paciente es que no está ventilando bien y lo que necesita ese paciente es oxígeno. Entonces necesita aquel que ustedes puedan identificar como que se va a complicar por alguna de las cosas que ya dijo Jaime, hay que referirlo a un hospital de manera urgente. Yo entiendo que esto ha cambiado mucho, porque en un inicio nos dicen, no, es que todos los pacientes se tienen que aislar y solamente si les falta el aire van a urgencias. Ahora ya estamos viendo que esa no es una medida adecuada, porque no a todos les falta el aire. Entonces, como les decía anteriormente, identificar a esos pacientes y decirles, no pierdas el tiempo en venir o no pierdas el tiempo en tomar un medicamento como ivermectina 5 días y ver cómo te va, sino que ve a ver cómo estás saturando, porque lo que tú vas a necesitar para tu tratamiento, que es lo único efectivo hasta este momento, es oxígeno. Y en la clínica del segundo o tercer lugar lo que van a hacer es ver, este paciente me quiere oxígeno por puntas nasales y quizá puede hacer uso de un servicio intradomiciliario de oxígeno, este paciente necesita una mascarilla que es algo más intenso, o este paciente va para ventilación mecánica asistida. Pero entre más temprano nosotros lo veamos, pues más evitamos que el paciente llegue a las terapias intensivas a ventilación mecánica asistida. Podemos ventilarlo bien, podemos tratar las comorbilidades o tratar las cosas que de alguna manera se descontrolaron por la misma infección, y a lo mejor utilizar centros como Citibanamex, como el Audómetro, como otros lugares donde van a proporcionar esta atención, que si bien no es el hospital intensivo, sí es el que le va a salvar la vida al paciente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro kit COVID? Aquí, desafortunadamente, a veces decimos, es que quisiéramos una receta donde tuviéramos más de 5 medicamentos y darle toda esa fortaleza al paciente. No es la realidad de este virus, y hay que entender que tenemos que trabajar en conjunto para no complicar a los pacientes. Todos necesitan sintomáticos, sin duda, paracetamol, todos necesitan sus medicamentos de las comorbilidades, necesitan, si se puede, un equipo de vigilancia, como puede ser un termómetro y un saturómetro que mida la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, y necesitan protección personal en casa y para salir. Esto es careta, esto es gogles o lentes de cualquier tipo, es guantes para desechar la basura o las cosas que los mismos enfermos están produciendo, y obviamente el cubrebocas. Cubrebocas en casa no se necesita salir con estos muy sofisticados, pero sí se necesita que reduzcamos un poco, sobre todo en estos espacios que son muy confinados, en donde la gente está muy cercana, lo más posible la transmisión. El equipo de higiene tiene que ser para la casa en general, porque ya dijimos que vamos a estar limpiando todas las superficies, y para cada uno en particular. Nosotros mismos somos los únicos que nos podemos evitar infectar. ¿Cómo? Pues limpiando todas las superficies que vamos a tocar. No agarrar la pluma del compañero, la computadora y el teclado del otro compañero. Tratar de que todo lo que toquemos nos procuremos nosotros mismos que no estamos en contacto con el virus. Por eso hay cosas que son de bolsillo, personales, y hay cosas que son un poco más. Y por último, sería ampliamente recomendable que a sus pacientes ustedes les ayudaran con la información de emergencia y referencia. Información de emergencia es a dónde acudir en el momento adecuado y cuándo acudir en el momento adecuado. Hay un montón de material que afortunadamente el gobierno de la ciudad ha estado modificando y haciéndolo cada vez como más sencillo de entender. Entonces yo les sugeriría que tuvieran algunas de esas materiales en su consultorio, que se le pudieran proporcionar a sus pacientes. Estamos ante un reto desconocido, ante algo que parecía que venía, pero no fue tan rápido. Yo repito muchas veces, un día estaba diciendo, oiga, qué triste lo que está pasando en Italia, y a los 3 días que en Italia ya es aquí, en este momento, ahorita. Nos agarró a todos desprevenidos, algunos más, algunos menos, algunos todavía no se dan cuenta del reto que tenemos hacia adelante, pero lo que sí creo que es un acierto de todos los que han participado en este seminario, es decir, ustedes
con nosotros juntos vamos a poder mejor, porque no lo estamos controlando como debiéramos, porque seguimos viendo una alta tasa de contagio y muchísima mortalidad que no quisiéramos ver. Entonces necesitamos que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, y nuestra parte no es hacer más, nuestra parte es lo que te tocó en este momento, en ese consultorio o en esa sala de urgencia. A mí me encantaría empezar a tratar a todos con medicamentos para el dolor de cabeza. Soy neuróloga, pero en este momento no me toca a mí tratar el dolor de cabeza, me toca que lo valore y me toca saber si este paciente se queda en el hospital o se va a casa y cómo se va a ir a casa. Entonces, si todos hacemos nuestra parte y si todos ponemos nuestro granito de arena, que nuestro objetivo principal es sacar a la Ciudad de México de esta alta tasa de contagiosidad, podemos quizá más rápidamente salir de esta pandemia. Entonces, con esto yo termino mi presentación. Quisiera saber si